Monseñor Vicente Sape, que en este momento está viajando a Córdoba Capital porque tiene una celebración mañana a la mañana, pero bueno, él como otros que también ya han avisado, se va a ver eh, por la grabación que se está haciendo. Y bueno, en esta oportunidad que sería la cuarta clase, nos quedan dos nada más la semana que viene y la última que estaría cerrando el obispo. Eh, Muy buenos comentarios sobre el seminario, así que agradecemos a Adriana Elda Damiani, que se va a sumar hoy. Eh, Acá nos pasó un breve eh, resumen de su currículum. Es secretaria de la Cámara Civil y Comercial de Trabajo y Familia de Cruz del Eje, ex profesora de la Cátedra Teología 3, Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que Adriana, muchas gracias por sumarse a este espacio de formación. Bienvenida y bueno, te escuchamos. Gracias. Bueno, buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer esta invitación. Bueno, la invitación la recibí de Ricardo Seco, con quien trabajé muchos años. Bueno, gracias a él, di clases con él en la Universidad Católica de Córdoba, Doctrina Social de la Iglesia, y hace tiempo que estoy un poco alejada de los temas estos, no como Ricardo, que él sigue produciendo, yo no, yo me fui relegando, pero le agradezco porque realmente la invitación, primero tuve mis dudas, pero la invitación muy importante y realmente muy gratificante, no solo por el conocimiento, sino también espiritualmente, ¿no? También quiero agradecer, por supuesto, a la Pastoral Social de la Diócesis de Cruz del Eje, que confió en Ricardo para invitarme, y en el Padre Tito, y por supuesto en nuestro obispo Ricardo. Bueno, el tema que nos toca hoy, como ya lo fue adelantando Ricardo, es voy a dedicarme hoy y la próxima semana sobre las cartas encíclicas, o sea, las cartas, los documentos que escribió el Papa Francisco sobre la cuestión social. Tenemos dos: Laudato Si, que es del año 2015, y Fratelli Tutti. Hoy vamos a ver lo que es la encíclica Laudato Si, que es sobre el cuidado de la casa común. Esta encíclica, bueno, acá puse la oración de nuestra tierra. En realidad concluye el Papa Francisco con dos oraciones. La encíclica nos invita a, a orar por nuestra tierra, y solamente para que después la lean con tranquilidad. Y tiene, o sea, lo que va relatando es el reconocimiento, bueno, Dios omnipresente, el pedido que hacemos para que nos dé la fuerza suficiente para que cuidar la tierra, la belleza y la vida. El Dios de los pobres, el hombre, como siempre, como remarcó Ricardo también, el hombre es el centro, pero no puede ser un antropocentrismo exagerado. Por eso es el llamado a cuidar a los pobres y la conversión de nuestros corazones, ¿no? ¿Qué es Laudato Si? Es la segunda encíclica del Papa Francisco. Fue firmada el 24 de mayo del 2015, en la solemnidad de Pentecostés, cuando él iniciaba su tercer año de pontificado. Es una encíclica social, pero la encíclica fue publicada el 18 de junio del 2015. O sea, firmada el 24 de mayo, pero publicada y sacada al mundo el 18 de junio de 2015. Tuvo una gran influencia el tema ecológico el que él aborda. A nivel político, después de esta encíclica, o sea, se hizo el Acuerdo de París, de la ONU, en el año 2015 también, y hay varios documentos que hacen referencia a la encíclica esta, Laudato Si, por cómo aborda el tema de la ecología. El título
como dice, alabado sea mi Señor, proviene del famoso cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, que fue declarado patrono de la ecología por Juan Pablo II y vivió en fraternidad con la creación. O sea, Francisco, así como eligió el Papa Francisco el nombre justamente de San Francisco de Asís, él toma, también lo hace en Fratelli Tutti, toma la vida de Francisco como un ejemplo y como alguien que realmente vivió en comunidad con toda la creación, y siempre, cada una de las criaturas para Francisco era el hermano, por él, el hermano Sol, la hermana Luna. Todos los seres de la tierra son importantes e iguales ante Dios. Es una encíclica, tiene una visión también política, pero es una encíclica que tiene muchísima espiritualidad, y la espiritualidad franciscana. Y va articulando durante toda la encíclica lo que es la espiritualidad cristiana, la franciscana, el pensamiento social, la filosofía y también el diálogo con otras iglesias. Sobre todo hay mucho ecumenismo también. Esta carta, al igual que así como hizo Juan XXIII cuando sacó Pacem in Terris en 1963, y le hizo a todos los hombres de buena voluntad, o sea, no solo a los católicos, está dirigida a cada persona que habita este planeta, o sea que va más allá del mundo católico. Así como hizo por eso a todos los hombres de buena voluntad, ahora es entrar en diálogo con nuestra casa común, pero con todo. Es el futuro del planeta, pero con todos los hombres, sean católicos o no. El mensaje central de la encíclica es la ecología integral. Todo está conectado, y lo más importante es que la crisis ecológica y la crisis social son dos caras de una misma moneda. Esto también ya lo había dicho Juan Pablo II, también lo dice Benedicto XVI. Y no podemos cuidar la naturaleza si no nos cuidamos a nosotros, si no nos preocupamos por el otro, y principalmente por los más pobres. Así como Dios, cuando le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la tierra, la sangre de tu hermano clama justicia, acá tenemos que escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Esto es lo que quiere principalmente enseñarnos o destacar Francisco en este diálogo entre esta triple conexión que tenemos, que es con Dios, con los hombres y con la tierra. Entonces, en esta comunidad tenemos que escuchar principalmente el clamor de la tierra, pero los más perjudicados son los pobres, por eso el clamor de los pobres. Bueno, la estructura de la encíclica, igual que todos los documentos sociales, tiene el método de ver, juzgar y actuar. Empieza con una introducción, que es muy importante porque en ese, bueno, obviamente todo es importante, pero nos da el propósito de la encíclica, en qué se inspira en San Francisco de Asís, y hace un llamado universal al diálogo para el cuidado de nuestra casa común. Después, el capítulo primero, que empieza lo que está pasando en nuestra casa, sería el ver. El segundo, el tercero y el cuarto es el juzgar. Va a juzgar a la luz de la creación, a la luz cuál es la raíz humana de la crisis ecológica, y después plantea en tercer lugar cuál es la ecología integral. ¿A qué está hablando cuando habla de ecología integral? Y por último, los últimos dos capítulos, el quinto y el sexto, son líneas de orientación y de acción, o sea, no nos deja. Francisco hace una crítica muy profunda de toda la situación del mundo, y principalmente de la crisis ecológica y de la crisis social, que esta crisis ecológica, como decíamos, están unidas, no tiene una sola solución, sino que están emparentadas las dos, y entonces termina diciendo, no, pero el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que puede superar esa individualidad, puede superar también esta crisis ecológica y esta crisis social. Entonces, da algunas líneas de orientación para la acción, pero principalmente también habla de la educación, la importancia de la educación y la espiritualidad ecológica.
En este tema también es importante, bueno, hay muchos docentes que están haciendo el curso, este curso, esta exposición, entonces también mandé como una especie de proyecto de trabajo que pueden hacer con los alumnos, con adolescentes. Me limité al tema, puse Cruz del Eje y las sierras, ¿no? Porque, bueno, porque eso conozco, pero si hay gente de otro lugar, puede llegar y adaptarlo a su lugar, como para hacer un trabajo con los adolescentes, porque esto remarcó mucho, Francisco, el tema de la educación y la espiritualidad ecológica. O sea, principalmente cómo vamos a modificar o cómo vamos a convertir nuestro corazón a través de la educación también. Bueno, concluye con dos oraciones, una que es por nuestra tierra, que es la que puse al principio, y otra oración cristiana por la creación. Como dijimos, como dije en la introducción, primero, ahí relaciona el Papa Francisco, que elegí esa imagen de cuando fue el COVID, que realmente fue muy triste para todos y estuvimos muy solos también. Él no estuvo solo en esto porque su encíclica comienza o tiene un basamento que son todas las encíclicas anteriores, de los papas anteriores. Entonces, cita, empieza con Juan 23, en Pachel Terris, cuando fue la crisis de los misiles en Cuba, y principalmente marca esta importancia que tiene porque dice que el Papa San Juan 23 no solo habló sobre la paz, sino que hizo una propuesta de paz. Y ese mensaje lo dirigió a todos los hombres del mundo, no solo al católico, sino a todos los hombres de buena voluntad. La autodestrucción nuclear la podemos asemejar al colapso ecológico. De hecho, en este momento también hemos estado escuchando que también estamos en una crisis nuclear en todas las guerras que tenemos y bueno, hasta, no sé, Estados Unidos como que había puesto eh, como ya submarinos nucleares que había llevado hasta Rusia, o sea que realmente no es una solución y estamos también en un conflicto, como que estamos pendiendo de un hilo. Dice el Papa Francisco, el hilo se corta por lo más delgado. Una cosa muy importante que siempre Ricardo marca o destaca que cada papa tiene su manera de escribir, ¿no es cierto? Y Juan Pablo II, ese estilo un poco más complejo. Bueno, Francisco no, es muy llano en su escritura, es muy fácil de leerla, y es mucho más llano y dice cosas realmente que lo dice de una manera, tal vez porque es argentino, entonces nos identificamos más, y porque es latino también, y porque está, como dijo él, tuvieron que ir a buscar un papa al fin del mundo, ¿no? Bueno, Pablo VI fue el primero que hizo una alarma en Octogésima Adveniens sobre esta cuestión, y que la crisis esta, que es la crisis ecológica, no solo es el tema de la explotación de la naturaleza, sino que también es la crisis, el hombre es el que corre a destruirla, porque el hombre es el que en parte destruye y degrada, pero a su vez es víctima de su propia degradación. Entonces, Pablo VI dijo, atención, Juan Pablo II, con Centesimus Annus, habla de ecología humana. Ricardo hizo alguna referencia a este tema cuando habló de Juan Pablo II, y dice que este daño, también que lo retoma Francisco, es un daño que es de parte de nuestro desorden moral interno. Por eso, para salvar al hombre, la moral, también hay que tener una auténtica ecología humana. Ecología humana lo dice Juan Pablo II. Y critica, al igual que lo hace Francisco, que continúa con esta crítica, la mentalidad consumista de producción y que se necesitan cambios profundos. Fíjense que esa encíclica la escribió en 1991. Y Benedicto XVI, también en Caritas in Veritate, en el 2009, habla del libro de la naturaleza, que es como un libro
indivisible, incluye a todo, el ambiente, la sexualidad, la familia, las relaciones entre las personas. La degradación de la naturaleza está unida a la cultura, a la convivencia humana. El ambiente natural y el ambiente social son los que están heridos. O sea, acá es también un continuador de Benedicto XVI. O sea, como vemos, Francisco va tomando de cada uno de sus predecesores lo que han hablado sobre el tema de ecología y cómo han relacionado la ecología con la crisis social y la cultura. Pero también es muy importante que toma al patriarca Bartolomé. El patriarca Bartolomé, que es desde 1991, ha sido elegido patriarca de la Iglesia Ortodoxa, ecuménica ortodoxa, ha tenido muy buena relación con Francisco, estuvo también en la misa de iniciación de, de León XIV, y fue, después del año 1000, dice, no había la relación, fue a la misa de iniciación también de Francisco. O sea que se retomó ese diálogo ecuménico, ese diálogo entre las iglesias cristianas, y entre los dos toma del patriarca Bartolomé, incluso escriben incluso juntos, participan en algunos viajes, y dice que Bartolomé decía, un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. O sea que esta también lo hace en Fratelli Tutti. Esta iglesia se nutre de la propia enseñanza magisterial de la Iglesia Católica, pero también busca a la Iglesia ecuménica y tiene un diálogo con otras religiones, con otras iglesias, son cristianos, ortodoxos, pero tiene un diálogo con otros. Y también un diálogo con las ciencias, obviamente, para poder hacer la crítica social y la crítica social que está haciendo, necesita también ir a buscar lo que, lo que son las ciencias. Pero eso lo vamos a ver. Primero hace un diagnóstico, que es el primer capítulo de la encíclica. El diagnóstico es ver qué está pasando, se pregunta Francisco, con nuestra casa común. Entonces dice, la tierra es una casa que cada vez, y acá también es mucho de él lo que dice, porque es muy propio de nuestro lenguaje. Es un depósito de porquería, es un inmenso depósito de porquería. Miren el término, ¿no?, que utiliza para ser más directo. Con esa palabra sencilla nos está diciendo lo que nos está pasando. Es principalmente por el tema de la basura. Es un planeta herido, dice. No es él busca una, nuestra casa se convierte en este inmenso depósito de porquería, y nos encontramos con un planeta herido, y estos síntomas afectan a nuestro hogar. Es como en nuestra casa donde vivimos nosotros, que si dejamos que la basura se vaya acumulando, o los desperdicios se vayan acumulando, va a producirse situaciones de enfermedades, suciedad, que no vamos a estar contentos. No queremos eso en nuestras propias casas. Bueno, lo mismo, nuestro planeta es nuestro hogar y debemos protegerlo y limpiarlo. Producimos, dice, y desechamos a un ritmo insostenible. Eso tiene que ver justamente con el tema de la producción y el consumo. Es la crítica. ¿Cuáles son? ¿Cómo estamos? ¿Cómo producimos? ¿Está bien? Como decía Ricardo la otra vez, y ya también lo vamos a ver. O sea, el hombre es co-creador, co-crea con Dios y saca como era de una máquina, mete un pedazo de hierro y puede sacar un auto. Trabaja con sus manos una madera y puede hacer una mesa, un producto. Pero a su vez eso tiene que tener, el problema es cuando lo hacemos de una manera insostenible. Y acá viene un tema muy importante que le da muy trascendente para Francisco, es la cultura del descarte.
Entonces, y esto tiene que ver con el consumismo que tenemos en estos últimos años, y esta cultura de descarte afecta principalmente, nos afecta a todos, pero afecta principalmente a los más desposeídos, a los excluidos, a los pobres, a los ancianos. ¿Qué es la cultura del descarte? Así como descartamos las cosas, bueno, estos zapatos no me gustan más, los tiro, cada vez vieron que las cosas que compramos cada vez duran menos también, hasta los celulares, enseguida los necesitamos cambiar. Bueno, entonces dice, ¿qué pasa con esto? Así como descartamos las cosas, descartamos a las personas, descartamos a nuestros hermanos. Y ahí está el problema. Por eso que la cultura del descarte no solo es cuánto vale algo, es el valor que le damos a las cosas. Entonces el valor es mientras nos sirve, mientras producen. ¿Qué pasa con los ancianos, con los discapacitados, con como decía la Biblia, como dice la Biblia, mejor dicho, los pobres, las viudas, los huérfanos? ¿Qué pasa con todos ellos? De la misma manera los descartamos. Entonces afecta a todos. Abarca también el tema de, bueno, por eso la cantidad de desperdicios. Esta cultura del descarte nos lleva a usar y tirar. Así como usamos y tiramos las cosas, usamos y tiramos a las personas, y el tirar y usar las cosas termina contaminando el suelo, el agua y el aire. Esto lo vemos, bueno, lo vemos todos los días porque tenemos actualmente, bueno, yo vivo en San Marcos Sierras, pero hay un gran problema con el tema de los residuos urbanos. No solo, o sea, en este pueblo, Capilla del Monte tiene un serio problema con el basural, Cruz del Eje, a veces tratan de ver cómo se hace. No hay, yo creo que no hay localidad que no tenga problema o qué hacer con la basura. Si la enterramos, podemos tener el problema de contaminar las napas. Si no la enterramos, encontramos encima no se degradan las cosas, o sea, no son biodegradables las cosas, cada vez son menos biodegradables, entonces producen también una contaminación, o sea, hasta de la vista. Cuando vemos y vemos tirado, entramos por un lugar y vemos tirado todas las bolsitas de plástico, junto con la naturaleza. Bueno, lo vemos también con los animales, lo que ahora continuamente uno ve en internet que salen esos reels que a veces hay de los animales, cómo afecta también la basura que tiramos en el mar o en los ríos, cómo termina afectando a las especies. Bueno, ahora que estuvo también el CONICET y veíamos los animales, esa de la fauna del mar de Mar del Plata, de lugares seres que uno dice no puede ser de nuestro planeta, ¿no? Parecen como extraterrestres esos animales. Bueno, todo eso me da un poco de cosa cuando se lo llevaban para estudiar. También es necesario ese estudio. Creo que había gente que incluso preguntaba qué hacen, cómo los estudian, para qué, bueno, necesitamos saber, pero cada criatura en el planeta, Dios ha creado a todos por igual, a buenos y a malos, y el sol sale para todos. La basura y la contaminación del agua, del aire y del suelo afecta a todos, pero principalmente también afecta a los más pobres, porque hay gente que, o sea, mientras más pobre, menos posibilidades tiene de vivir en un lugar mejor. Incluso los que tienen mejores posibilidades, ya tenemos todas esas, no me sale, pero que construyen sus casas o esos desarrollos inmobiliarios en los cuales se alejan del mundo y viven como si fueran un mundo ideal, que tampoco es tan así. Pero bueno, la cultura del descarte, acá hay como una especie de comparación, por eso hay una excesiva producción de residuos, el paradigma del usar y tirar, la cantidad, bueno, uno de los ejemplos que da es cómo podemos hacer para reutilizar los residuos, el papel que se desperdicia y no se recicla, se está haciendo, a veces se hacen algunas pequeñas acciones para evitar esto, pero ¿cuánto tiramos?
El desperdicio de alimentos. Bueno, esto es fantástico. Francisco dice, Francisco es tajante en afirmar que se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen. Un tercio, lo dice él. Esto no es solo un problema logístico, dice Francisco, es una ofensa moral. Realmente es una ofensa moral, porque hay gente que no tiene para comer y desperdiciamos y tiramos la comida, lo que se desperdicia. Él toma mucho de las ciencias estos estudios que va haciendo. La lógica del relativismo práctico, ¿qué significa? Todo se revuelve, como decíamos antes, todo es irrelevante. ¿No me sirve? No importa, lo descarto. No me sirve para mis intereses, todo es inmediato, todo ya. Y cada vez es todo ya. Una vez, hace poco estaba hablando con una conocida mía, decía, yo cuando era joven me parecía que el tiempo pasaba muy lento. Y ahora veo que mi hijo se aburre rápidamente. Sí, es cierto, porque es como que estamos viviendo aceleradamente. Recuerdo también cuando Ricardo decía, en 1993, ¿no? Que fue la guerra, la primera guerra que se ve en el momento que está, ahora, que en el momento que se estaba, ay, no me acuerdo cuál era, la de Irán, no, Irak, en 1993, sí, la de Irak, que en ese ver una guerra en el momento que se estaba produciendo. Bueno, ahora vemos todo el tiempo, y ya ni siquiera es como si no nos doliera, parece, ¿no? Como que si no sufrimos. Bueno, ¿cuál es esta cultura de descarte que pasa? Como dijimos, los pobres son los primeros descartados, no nos sirven, los vemos como apéndices, son daño colateral para los políticos, para la economía, viven en medio de los desechos. No me acuerdo dónde, hay también un país oriental, ahora no me acuerdo cuál es, que llevan incluso todo lo que son los descartes de las computadoras, todo lo tecnológico. Viven en esa contaminación. ¿Y qué estamos haciendo, no? Por eso. Respiran aire tóxico, respiran aire contaminado, no son zonas seguras. Incluso hay un problema muy grave que señala Francisco, que es la migración por la contaminación. O sea, mientras la gente vive de todas aquellas, de productos de la tierra, de la naturaleza, de la pesca, y se va produciendo contaminación, van migrando, porque no pueden vivir más ahí y no pueden alimentarse. Y esas migraciones de personas son terribles porque ni siquiera son reconocidos, o sea, no tienen derechos como los migrantes por las guerras, que son asilados, por lo menos, mal, como lo vemos. Pero la migración por la destrucción del medio ambiente, los migrantes no están amparados por ningún tipo de ley. Eso es algo que hay que fomentar. Como dice, se les roba la comida y son víctimas de la explotación. Y esta explotación, que es el usar y tirar, también tiene relación, y lo dice expresamente Francisco, con la explotación sexual de los niños, el abandono de los ancianos, porque no me sirven, son más vulnerables. Se produce el trabajo esclavo y la explotación de otros seres humanos como objetos desechables. Esa es la cultura del descarte y en el que pone mucho énfasis. Y acá tenemos cómo la degradación de la naturaleza produce la degradación del hombre. Cómo la tierra que clama justicia es el clamor de justicia de los pobres. Bueno, se aboca a otro tema. El clima como bien común. Acá hay algo muy interesante que se los mandé. También pueden entrar, como dice Ricardo, en el Vaticano, en el Vatican Va y Vatican News. Te podés suscribir y te mandan permanentemente. Yo les mandé porque me pareció interesante
que la Corte Interamericana, la Corte Internacional, mejor dicho, de Justicia de La Haya, dictó una opinión consultiva ahora en mayo del 2025, justamente porque el cambio climático amenaza los derechos humanos y hace una cita expresa de Laudato Si. Son 15 o 16, no me acuerdo, los jueces que hacen esta opinión consultiva que pertenece a la ONU y hablan expresamente, o sea, hacen una cita de Laudato Si. Y es muy importante porque dice, los efectos negativos del cambio climático pueden comprometer significativamente el disfrute de los derechos humanos, incluido el de la vida. Eso es lo que pasa también. Si el agua está contaminada, también afecta a los derechos humanos y principalmente el derecho a la vida. El derecho a la vida de los niños. Bueno, ahora otra cosa que escuchaba, bueno, pasó acá también, el tema del plomo en la sangre de los niños, por el tema de la contaminación ambiental, que van haciendo estudios, y eso es terrible. Lo que pasó en Córdoba también cuando hubo por ahora no me va a salir el nombre, por el uso de agroquímicos, los juicios que se hicieron en barrio Ituzaingó pasó, las condenas que hubo por el uso de agroquímicos en el año 2012, la intoxicación con plomo. Bueno, es una manera también distinta, nos pone frente a la realidad de ver lo que está pasando para así tomar conciencia a la luz de la enseñanza, no solo de la iglesia, sino del evangelio mismo y de la vida de Jesús y de los santos, a la luz de eso, ¿cómo podemos cambiar? Tenemos que cambiar las formas de producir, tenemos que hacer una conversión del corazón, dice. Bueno, el cambio climático como bien común, o sea, el clima es un bien común, dice. Apoya el consenso científico y se preocupa por el calentamiento global. Eso es principalmente como le decía, esta opinión consultiva, que vendría a ser como una sentencia, pero sin efectos, no tiene efectos obligatorios, pero no tiene, ¿cómo se llama? No me sale ahora. O sea, no tiene obligación de ser cumplida, pero sí los países que han suscrito el Acuerdo de París del año 2015, tienen que respetar, porque se comprometen los estados. Entonces, directamente dice que es un ilícito internacional el tema del cambio, la problemática del cambio climático, que tiene que ver justamente con cuáles son las consecuencias, bueno, las causas, la concentración de los gases invernaderos, eso es por el tema de cómo se produce, la producción principalmente de los combustibles fósiles, el uso intensivo de estos combustibles, la pérdida de las selvas tropicales, la acidificación de los océanos, que compromete la cadena alimentaria marina, la tala de los árboles, lo que nos está pasando también acá en las sierras. Cada vez, no sé, me parece que cada vez los incendios es como que son mayores, los veranos hay menos lluvias, en febrero hizo muchísimo calor, es como que cada vez va aumentando también más la temperatura. Las consecuencias, y no es un problema futuro, es actual, vemos o sequías o inundaciones, lo que pasó en Bahía Blanca, más allá de, obviamente que reconoce que hay también causas naturales de todos estos fenómenos climáticos, pero la acción del hombre ha sido muy devastadora en este sentido. La elevación del mar, bueno, ahí con el tema del cambio climático, el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia habla de una isla, de unas islas que están entre Australia y Hawái, el archipiélago se llama de Tuvalu, que justamente crece el mar a raíz de que se van los polos
por el cambio climático y las temperaturas que van subiendo cada vez más por el efecto invernadero, crece el mar y están pidiendo para mudarse, para irse a Australia. Y eso es producto, son migrantes por problemas climáticos. El clima es un bien común, es de todos y para todos. Dice, la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida. O sea, tenemos que empezar cada uno de nosotros con un pequeño cambio, pero cambio de producción y de consumo, para combatir este calentamiento, o al menos las causas humanas que lo producen o lo acentúan. No significa que no haya, como dije, fenómenos naturales que los provocan, pero nosotros o ayudamos, lo producimos, lo acentuamos en realidad. Y esto provoca, como dijimos, una injusticia profunda. Acá, los migrantes no son, eso lo dice en el número 25, no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y se encuentran sin protección normativa alguna. Los más afectados son los pobres. Y realmente tenemos una deuda ecológica, tanto que hablábamos de las deudas que tenemos, las deudas internacionales con el fondo y con todo, hay una deuda ecológica que tenemos todos los seres humanos, con nosotros mismos y especialmente con los pobres, con la tierra. Además, destruimos nuestra propia, es como destruir nuestra propia casa. No es como, es destruir nuestra propia casa. La cuestión del agua, también. El agua potable. Ahí esa imagen con la basura que hay que tiramos al mar. El agua potable y limpia representa una cuestión, o sea, es una cuestión de primera necesidad, es un derecho humano fundamental, eso es lo que dice, porque tiene que ver con el derecho a la vida. Y provoca la contaminación del agua, provoca la muerte, diarrea, cólera y principalmente la mortalidad infantil. Otra cosa muy importante que dice que hay una tendencia a privatizar este recurso escaso. Y se lo convierte en mercancía que regula las leyes del mercado. No puede estar regulado por las leyes del mercado un elemento tan esencial como es el agua. Y que tiene que ver, nuestro propio cuerpo está conformado por agua. Pues imagínense, la unidad que hay, cómo Dios nos hizo tan perfectos que el planeta Tierra y nuestro cuerpo comparten la misma cantidad de agua. El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas. Por eso es un derecho humano. Y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. La vida es el derecho humano por excelencia y de él derivan los demás derechos. Y ahí volvemos en este mundo hay una gran deuda social y principalmente con los pobres, que no tienen agua potable, no tienen posibilidad de comprar agua potable. Es negarle, es lo mismo. La contaminación que estamos haciendo del agua con respecto a los pobres es lo mismo que negarle el derecho a la vida. No me importa, como decía, es desechable, es un mal colateral. El progreso está por encima y lo demás son daños colaterales. Es como si estuviéramos pensando de esa manera. La pérdida de la biodiversidad es otro de los problemas que marca. Cada año desaparecen miles de especies. Y acá tiene un dicho que es, él habla como si fuera como San Francisco, ¿no? Francisco admiraba a la naturaleza. Esto lo busqué también, son especies de acá de Córdoba que están en vía de extinción y los incendios. Francisco alababa, pero no era una mera contemplación, no era oración contemplativa, sino que era reconocer en las criaturas a Dios y también a sí mismo, su propia espiritualidad. Y esto tiene que ver, por eso, la biodiversidad, todos los seres, por más pequeños que sean, por más que nos molesten, que nos parezcan hasta una serpiente, son creados por Dios y son necesarios
en el ambiente. Por eso la desaparición de determinadas especies provoca también un impacto ambiental negativo, que puede provocar incluso cuando se introducen, a veces se introducen determinados o aves o insectos para destruir otras que me producen para tener una mejor producción, y después termina siendo una plaga lo nuevo que introduje, la nueva especie que introduje. Por eso también hay que respetar el ambiente natural y cultural, que ya lo vamos a ver. Entonces, todas las criaturas están conectadas, todas deben ser valoradas de la misma manera, y nos necesitamos unos a otros. Después, el Papa Francisco nos interpela moralmente. Nuestra casa, miles de especies, dice, ya no darán gracias a Dios con su existencia. No podrán comunicarnos a nosotros su propio mensaje. Y dice así llanamente, no tenemos derecho. Directamente, no tenemos derecho a hacer eso. No tenemos ese derecho. El deterioro de la calidad de vida humana y de la degradación social. Fuimos yendo, como ven, cómo va avanzando, y va mostrando cuáles son cada una, la basura, los residuos, cómo descartamos la comida, el clima es un bien común, el agua, la pérdida de la biodiversidad. Bueno, todo ese deterioro natural nos lleva al deterioro interno, al humano. Si tenemos en cuenta, dice, que el ser humano también es una criatura de este mundo, obvio, que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, dice, no podemos dejar considerar los efectos que la degradación ambiental provoca en el desarrollo, en la cultura del descarte en la vida de las personas. El crecimiento no está en contra del crecimiento. El problema es el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades. La privatización de espacios rurales y urbanos. Los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas. Acá también esto es importante, porque vamos dejando también de lado a determinada gente, porque se va quedando sin trabajo. Ahora decimos, bueno, nos dan un mejor beneficio IPF si, no sé de qué hora a qué hora, sí, creo que a la madrugada, pero si encontramos estaciones de servicios que uno se pueda cargar la nafta. Bueno, son pérdida de trabajo para seres humanos. ¿Cómo vamos? No digo que no se haga, que no se utilicen esos avances, pero ¿qué hago? Por eso para Francisco era muy importante la economía circular también, y que le daba tanta importancia a él. ¿Qué hago con esa gente? Porque después son descartados, que terminan en el consumo de drogas, en la violencia, en el narcotráfico. No nos identificamos con los más jóvenes, que son incluso también en este momento. Por eso Francisco insistía mucho con la juventud y la jornada de la juventud, porque hagan lío, decía, ¿no? Bueno, sí, hagan lío, porque realmente son también los jóvenes como excluidos, o sea, terminan siendo excluidos y entran, no hay trabajo para ellos, la formación, el estudio, las posibilidades. Es como que tenemos, él lo dice Francisco también, es como que por un lado estamos hiperconectados, estas nuevas formas, así nos estamos comunicando, estamos como si estaríamos hiperconectados. Pero a la vez de estar hiperconectados, estamos como solos. O estamos saturados también de información, que no nos deja tranquilizarnos y pensar. Bueno, todo eso son signos y síntomas, dice, de una degradación social. Se van rompiendo los lazos que integran. Con los jóvenes, ¿qué nos pasa? A veces, bueno, yo tengo hijos ya que no son tan chicos, pero a veces sentamos a la mesa y que están mirando el celular. Y eso que no ellos, cuando eran chicos, no estaban en contacto, no había los celulares como tenemos ahora. Igualmente me pasa. Y eso que ya son grandes, ¿no? Vamos perdiendo los lazos de integración y de comunicación social.
las dinámicas del mundo digital, el reemplazo de las relaciones por un tipo de comunicación por Internet. Está mal, no, es bueno, es cierto, puede ayudarnos más. El tema es cómo lo usamos, cómo aprovechamos estas nuevas tecnologías. La tecnología no es la solución de los problemas, pero sí es cierto que podemos acceder más fácil al conocimiento que en otro momento, que en otro tiempo. Pero eso también, si nos damos cuenta que tenemos, como dice, un dañino aislamiento. Hiperconectados y aislados. Las relaciones interpersonales se van mellando y vamos sintiéndonos en una melancólica insatisfacción. Eso, el COVID produjo en ese sentido un gran daño, y sobre todo eso en los más jóvenes. Bueno, los que son docentes lo pueden decir cuando volvieron a las, ¿cómo se llama?, a clases, ¿no? ¿Qué pasaba con los niños en esta situación y volver a relacionarse? Hay también una inequidad planetaria, o sea, hay un poco y muchos del otro lado. Necesitamos un poco más de equidad. Entonces ahí es cuando el ambiente humano y el ambiente natural es como que se van degradando juntos. Es que aquellos que tienen los medios de producción son los que terminan adueñándose un poco más del mundo, y el resto van quedando aislados, o vamos quedando, porque no me puedo considerar dueña de nada. No impacta en los individuos solamente, hay países enteros, poblaciones enteras, como decía, esta población, a raíz del cambio climático, esta que está entre Australia y Hawái, que son unas islas de coral, que a raíz del cambio climático va creciendo el mar, van perdiendo su propia, ya es un país entero, una población entera. Y las más vulnerables son las que más pierden. Dice que obliga a una ética de las relaciones internacionales. Y ahí es donde dice, hay una verdadera deuda ecológica. Y particularmente, dice Francisco, y lo dice directamente, del norte con el sur. Hay desequilibrios comerciales, uso desproporcionado de recursos, de los recursos naturales. Y esto no es porque sí, no, lo que pasa justamente critica el norte. Tanto es así que les voy a decir, el Acuerdo de París, que es sobre el cambio climático, firmado en el año 2015, y después tenemos la Agenda 2030, y entre las cosas que determina el Acuerdo de París es justamente, además del cambio climático, ver qué pasa con la ayuda a los países pobres y a los pobres. Por ejemplo, Estados Unidos, Trump, en el 2017, se firmó en el 2015. En el 2017 dijo que se abría, que no continuaba con el Acuerdo de París. En el 2021, Joe Biden se volvió a incorporar al Acuerdo de París, porque al firmar el acuerdo hay responsabilidad de los estados, y ahora que volvió a subir, volvió a dejar el Acuerdo de París. O sea que no piensa cumplir con estos propósitos que firmaron los estados. Porque sí, nosotros individualmente podemos tener acciones, pero no es solo individual, sino que esto es colectivo. Por eso todo está conectado con todo está conectado con todo, y todos estamos conectados. Un verdadero planteo ecológico, dice, se convierte siempre en un planteo social. Tenemos que integrarnos, la justicia tiene que ser el centro, porque tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, ya lo habíamos dicho. Tenemos que escuchar el clamor de la tierra y escuchar el clamor de los pobres. Otra crítica que hace Francisco, que nota, que dice, que destaca, la debilidad de las reacciones. Es como que también, como que estamos adormecidos. Entonces dice, estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para nuestro planeta.
para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. Entonces, necesitamos, somos instrumentos y debemos colaborar con esto, para que denunciar, como lo decía Ricardo el otro día, la Iglesia debe denunciar estas cosas, como lo hizo Francisco y como lo están haciendo también, a través también de la doctrina social, que es la que tiene que tomar, nos ayuda a tomar conciencia de estos temas. La alianza entre la economía y la tecnología, dice, termina dejando afuera todo aquello que no forme parte, eso lo decía, lo cita Francisco en el documento de Aparecida que tanto de los obispos latinoamericanos del año 2007. Los intereses de los grupos económicos como que están por encima de los intereses de los países incluso y de las personas y no deben predominar sobre lo de los recursos naturales. Después la degradación ambiental y la degradación de humana, volvemos a lo mismo, se requiere de la política una mayor atención, es un documento político también, e interpela a las ciencias, a la economía y a la ciencia política. Dice, se requiere de la política una mayor atención para prevenir y resolver estos problemas y la causa que originan estos conflictos. La guerra siempre produce daños graves al medio ambiente y a la riqueza cultural de las poblaciones. Bueno, ¿qué pasó también con la... Todavía están los efectos de la bomba en Hiroshima y Nagasaki. Todavía lo siguen sufriendo. Y todos. La guerra produce estos daños graves al medio ambiente, a la riqueza de las poblaciones, los riesgos se agigantan cada vez más, sobre todo cuando vemos armas biológicas. Estas acciones se resuelven no resuelven los problemas globales, dice, pero confirman que el ser humano, porque habla de que hay pequeñas acciones, hay países, por ejemplo, hay proyectos de purificación de ríos, recuperación de bosques autóctonos, obras de saneamiento ambiental. Estos pequeños actos, si bien no resuelven problemas globales, pero sí confirman que el ser humano, y eso es la esperanza que tiene, el ser humano todavía es capaz de intervenir positivamente. O sea, el ser humano todavía tiene proyectos como para decir, ¿cómo podemos cambiar esto? Toma conciencia y lo hace. Pero no alcanza a resolver el problema total, pero confirma. Laudato Si ha creado también hay un movimiento que se llama Movimiento Laudato Si, que si ingresan, lo buscan en internet, lo googlean, pueden también asociarse y les llega información sobre todas las acciones que se están tomando. Diversidad de opiniones. Así como dijimos antes, no hay muchas reacciones, ¿no? Pero también hay diversidad de opiniones sobre este tema. Hay algunos que dicen que la crisis ecológica solamente se puede resolver por la tecnología. Eso no es cierto. Si el hombre no puede confiar es necesaria la tecnología, es necesaria la ciencia, pero no es la solución de todo. Además, el hombre es el que crea la tecnología como co-creador de Dios, y a través de esa tecnología mal utilizada es la que destruye. Pero, entonces, el ser humano, y hay otros que consideran, por eso, que solo tienen confianza en la tecnología y que el hombre es una amenaza. Por eso, dice, es necesario entrar en un diálogo abierto para encontrar soluciones integrales. Ni la ciencia sola, ni la tecnología sola, y el hombre solo tampoco puede. Y el hombre solo individualmente no puede. Siempre somos seres comunitarios. Aunque la Iglesia promueve este debate, dice, sin imponer respuestas, es innegable el grave deterioro del planeta. Y lo que sí está es la esperanza de reorientar el rumbo. Por eso hay que tomar conciencia, ver los signos y ver los síntomas. ¿Cuál es este punto de quiebre que se ha provocado en el sistema mundial, que lo ha vuelto insostenible? Y dice, si la mirada recorre las regiones de nuestro planeta, enseguida nos damos cuenta que la humanidad ha defraudado las expectativas divinas. Esto lo dijo Juan Pablo II y lo cita él
en la audiencia general del 17 de enero de 2001. Lo cita Francisco en la encíclica. ¿Cuál es la raíz del problema? Bueno, y acá se hace una pregunta que es sumamente interesante, porque él mismo se pregunta, dice, si yo estoy, si esta encíclica, si este documento se dirige no a los católicos solamente, sino a todas las personas de buena voluntad y a todos los creyentes, ¿por qué voy a tener la mirada de la fe para buscar o encontrar o solucionar la raíz del problema que nos aqueja? Porque la ciencia y la religión siempre tienen que estar en diálogo permanente. Además, la Iglesia Católica está justamente abierta al pensamiento filosófico y al espiritual. Y tenemos que encontrar esa síntesis entre fe y razón. La doctrina social de la Iglesia, dice Francisco, también está llamada a enriquecer estos nuevos desafíos. Es una obligación de los papas y los obispos de hacer este llamado a estos nuevos desafíos, de ponernos frente a ellos, de verlos, para después juzgarlos y encontrar la solución. Siempre hay esperanza, siempre. Por ser humanos debemos cuidar ese planeta del que formamos parte. Pero por ser cristianos tenemos la obligación y el deber de cuidar la creación de Dios. Y de estar en comunión con la creación y con Dios. Entonces, por todas esas razones, es que él va a darle a la raíz del problema la mirada de la fe. Y acá entra también en un tema, primero, la crítica de la raíz, y después van a venir. En realidad, primero hace una visión del Génesis, después de Jesús, y la raíz humana. Pero lo vamos a ver. ¿Cuáles son los conflictos que él plantea en la raíz humana? ¿Cuál es la crisis de la raíz humana? Dos principalmente. El paradigma tecnocrático, y acá lo escribí mal, el antropocentrismo, no antropocentrismo desviado. Son los dos puntos centrales de la raíz del problema. ¿Por qué? La tecnología no es un problema en sí mismo, dice, sino el problema es cómo utilizamos esa tecnología. La idea de que la ciencia y la técnica son absolutos tampoco es posible. Por otra parte, la ciencia siempre estudia fragmentos, tiene fragmentos de saberes, no tiene el saber completo. Entonces, la propia tecnología, la propia ciencia tiene que entrar en diálogo con las otras ciencias, porque si no es ver algo parcial, no el todo. También ejerce, dice, el paradigma tecnocrático, su dominio sobre la economía y la política. Y ahí dice, como lo decía sobre todo Juan Pablo II, el mercado por sí mismo no desarrolla, no garantiza el desarrollo humano integral con inclusión social. Al mercado en sí no le preocupa la dimensión de la producción, la distribución de la riqueza, el cuidado responsable del ambiente, el derecho de las generaciones futuras. Entonces, ese es el paradigma tecnocrático. O sea, el paradigma tecnocrático es cuando ponemos por encima del hombre a la ciencia. Y dentro de las ciencias y de la tecnología, ese saber parcializado. El antropocentrismo desviado es cuando el ser humano es la raíz del pecado, ¿no? Cuando el ser humano se pone como centro, como dueño y señor de todo, y no como parte y custodio de la creación, no como un administrador responsable. Pone la razón técnica sobre la realidad. No reconoce el valor del pobre, tampoco el del embrión humano, o el de una persona con discapacidad, la cultura del descarte. Si no somos capaces de reconocer
a nuestro prójimo, y a nuestro prójimo necesitado, difícilmente vamos a poder escuchar los gritos de la tierra. Si no podemos escuchar, si no nos podemos escuchar a nosotros mismos y estar entre nosotros, mejor dicho, no a nosotros mismos, entre nosotros, no podemos ver al otro y no vamos a escuchar tampoco, mucho menos a la naturaleza. Y ahí, entonces, hace el Evangelio de la Creación. Nos viene, la fe cristiana es la que ofrece una perspectiva y una alternativa sanadora. Ahí después de habernos agobiado con toda la problemática por el cual, toda la problemática natural, tecnológica, científica, por la cual nuestro planeta se está destruyendo, nos da algo nos ofrece una perspectiva, una perspectiva, como dice, sanadora. La creación, el Evangelio de la creación. Y empieza, como también lo hace la Bonne Exercen, con el Evangelio de la creación. Y ahí dice, la creación es un don, ¿no? Dios vio todo lo que había hecho y era bueno. Cada ser humano es creado por amor y hecho a semejanza de Dios. La dignidad de la persona humana deriva de esto, de haber sido creados por Dios a su imagen y semejanza. El hombre es un ser libre, capaz de amar y de entrar en comunión con otras personas. Y dice, fuimos concebidos en el corazón de Dios, como dice el texto bíblico, antes de que te formaras en el seno de tu madre, yo te conocía. Eso primero, la creación como un don, alternativa sanadora. Y después dice, nuestra misión es labrar y cuidar. ¿Qué pasa? Cuando empieza, por eso esta encíclica no es una doctrina verde como una ciencia verde, la encíclica Laudato Si. Va mucho más allá, va a la espiritualidad que hay y a la unión que hay entre el hombre y Dios, y a su vez en su relación con la naturaleza. Y hay siempre, yo me acuerdo, los movimientos ambientalistas, que nacieron en el 70 y pico y fueron desarrollándose cada vez más en los 80, tuvieron una crítica muy fuerte hacia el Génesis, cuando decía que el hombre fue puesto en la tierra para dominar la tierra. Y hacían una crítica, la he escuchado porque he participado también, quiero decir, de esos encuentros con gente además de protección del ambiente, vivo acá en San Marcos también, que hay mucho. Entonces él dice no, porque hay que tener otra mirada. Dice, la existencia humana se basa justamente en esta relación de Dios, con el prójimo y con la tierra. Y estas relaciones vitales se han roto por el pecado. El pecado ha sido el que desnaturalizó ese mandato y el que trajo el conflicto. Entonces, es la mala interpretación de lo que significaba dominar. Dominar la tierra en realidad es labrarla y cuidarla. Lo dijo Ricardo varias veces cuando hablaba de los bienes de la tierra y su destino, cuando habló del trabajo. Entonces, labrarla y cuidarla. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado y debemos ser administradores responsables de eso. Por eso destaca él, que labrar es cultivar, trabajar, desarrollar el potencial de lo que tiene, no agotarlo, desarrollar el potencial. Y cuidar es proteger, o sea, mientras lo hacemos, lo cultivamos, lo trabajamos y lo desarrollamos, también lo cuidamos, debemos cuidar, proteger, preservar, vigilar con amor. Bueno, la religión, los judíos con el año sabático, hacían descansar la tierra también. Justamente tiene toda esta relación con la protección, con la custodia y con la preservación. Bueno, la relación armoniosa de Dios con la tierra entró en conflicto. Y en esa armonía vivía San Francisco de Asís. Una cosa muy interesante que también lo cuenta, lo relata
el Papa Francisco en la encíclica, dice que Francisco, en su comunidad, además cultivaba la tierra y siempre dejaba que un pedazo de tierra no se cultivara. Entonces, esa tierra nacía, o sea, que no estaba justamente trabajada por el hombre y que crecían las plantas que la misma naturaleza daba, las adoraba de la misma manera que lo que había sido cultivado y labrado por el hombre. Porque era algo que había puesto Dios en la tierra. Entonces alababa también eso. El mandato de Dios en el Génesis, como dice, no es la explotación, sino que somos administradores y como tales debemos ser responsables. Caín y Abel también provoca la ruptura. Bueno, esto es llamado, la sangre de tu hermano clama, dice Francisco. Caín se provoca esta ruptura y también la ruptura de Caín con la tierra, porque es expulsado, fue exiliado, como fueron Adán y Eva del Edén, por el pecado. La mirada de Jesús. Entonces después pasa de la creación y de ver el Génesis y de la importancia que lo que Dios nos dio, bueno, nos da nada más y nada menos que a su Hijo. Entonces Jesús también como ser contemplativo de la creación. Es que Jesús permanentemente con sus discípulos invitaba primero a tener una relación con Dios Padre, que a su vez era el creador de todas las criaturas. Y le recordaba con ternura cada cosa que se veía. Decía, mirad las aves del cielo, que no siembran ni cosechan y no tienen graneros, pero el Padre Celestial las alimenta. Los invitaba a estar atentos a la belleza del mundo, levantar los ojos y mirar los campos que ya están listos para la cosecha. O sea, Jesús vivía en armonía plena con la creación. Y, como dice ahí, ¿quién es este, en Mateo, que hasta el viento y el mar le obedecen? Todo esto lo va citando el Papa Francisco en la encíclica. Incluso Jesús, que ya cuando habló también de labor en excelsen, del trabajo, Jesús no solo le muestra a sus discípulos y él mismo vive en armonía con la creación y alaba la creación, sino que él también santifica la materia porque Jesús es un artesano, trabajaba con sus manos y está en contacto con la materia creada por Dios. Como bueno, y ahí cita, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? También la mirada de Jesús y la relación del hombre con Dios y con la naturaleza está en la encarnación. El verbo se hizo carne. O sea, Él, Dios, nos entregó para que eso que se había roto, que era el pecado, pudiera sanarse, nos entregó a su propio Hijo. Entonces, esta es una realidad. El destino de la creación está en la encarnación. Y a su vez, también en la creación está en Cristo resucitado. Cristo resucita glorioso y está presente en la creación con su señoría universal. Dice, por él, cita Francisco a Colosenses, por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo. Por él, con su sangre, nos redimió. Y con la creación nos dio, con la creación, la creación en Cristo resucitado. Y acá retoma también Francisco la necesidad de preservar el trabajo. Le dedica una parte especial a la relación del hombre con el trabajo y especialmente a lo que escribió Juan Pablo II en Labor in Excelsis. Dios colocó al ser humano en el jardín recién creado, no solo para trabajarlo, sino también para preservar lo que ya existente, para trabajar sobre ello, para ser co-creador en el mundo. Así los obreros y artesanos aseguran la creación. Pero también, como el otro día marcaba Ricardo cuando habló del trabajo,
no solo es el trabajo manual, sino también el intelectual. El hombre, siguiendo a lo que decía, el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica social. Y pone sus dimensiones, pone muchas dimensiones en juego de la vida. La creatividad, la proyección, el desarrollo, el ejercicio de los valores, la comunicación, su actitud de adoración. Y ahí dice, el progreso tecnológico no puede reemplazar al trabajo humano. El trabajo es un camino, ayuda a la realización personal, dignifica al hombre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el progreso tecnológico, es importante, sí, pero ¿cómo vamos a ubicar al hombre dentro de este progreso? Es imperioso promover una economía, dice, que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. También destaca la importancia de la empresa dentro de la producción. Y como se ocupa también del destino común de los bienes, porque si tenemos que hablar del tema de que Dios nos puso como administradores, esos bienes no somos dueños, sino que administradores, y como tal debemos ser responsables. Bueno, esto ya estuvo hablando Ricardo, aunque lo vuelve, por eso el Papa Francisco lo toma de los papas anteriores. La tierra es una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Dios creó el mundo para todos. Todo planteo ecológico debe incorporar al hombre y los derechos fundamentales de la persona. El principio de subordinación de la propiedad privada sobre el principio del destino universal de los bienes. Esa es la regla, dice el derecho universal, es una regla de oro del comportamiento social y del ordenamiento ético-social. Y de ahí dice, el medio ambiente es la relación que tiene el hombre con la naturaleza y con la cultura, con todo lo que lo rodea, es un bien colectivo, no es un bien individual. El rico y el pobre tienen igual indignidad porque a los dos los hizo el Señor. ¿Cuál es la propuesta que tiene Francisco? Y justamente la propuesta es la ecología integral y la conversión personal. ¿Qué es la ecología integral? Dice, dado que todo está íntimamente relacionado y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta los factores de la crisis mundial, dice, propone que nos detengamos a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral que incorpore claramente todas las dimensiones humanas y sociales. O sea, no hay una ecología natural, no hay una ecología verde solamente, sino que para que haya una solución a este problema, tiene que haber una solución integral. Todo, esto lo dice continuamente, todo está conectado con todo. El último ser de la Tierra es tan importante como el primero para el desarrollo. Obviamente que el hombre sí es el centro, pero no el antropocentrismo desproporcionado o desviado. Entonces habla de los diferentes tipos de ecología. Por eso no habla de una ecología verde, sino es una ecología que integra todo. No es una crisis ambiental, sino que es una crisis socioambiental. Y habla de las diferentes, se aboca a los diferentes tipos de ecología. La ecología ambiental, económica y social, las pone juntas, porque el medio ambiente indica una relación entre la naturaleza y la sociedad que lo habita. No hay dos crisis separadas, vuelve a decir, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. La ecología cultural
Después también en la ecología económica es la visión de los modelos de producción y de consumo, no solo de producción, sino también de consumo. Y la social es la búsqueda del bien común y de la justicia. La ecología cultural dice, junto con el patrimonio natural, también hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, igualmente amenazado. Es decir, está tan amenazado la ecología ambiental como el patrimonio cultural. Además, si tiene que haber migraciones de pueblos enteros a otro lugar porque la naturaleza se degrada, pierde su cultura, va desapareciendo. La visión consumista, dice, otro tema, no solo por la destrucción, sino que la visión consumista tiende a homogeneizar las culturas. Todos nos queremos vestir igual, todos queremos hacer lo mismo. Ahora, como es los cafés, vamos a un café a Córdoba, ya no hay más, no está más el cortado, el café con leche, sino no sé cómo se llaman los nuevos formas, todo igual. Y a debilitar la inmensa variedad cultural. Y ahí hay que destacar las culturas locales. Miren, capaz que es una pavada lo que voy a contar, pero esto tiene que ver con la cultura. Eh, Hace unos pocos días, la nieta de una hermana de mi papá, mi papá tiene 88 años, su hermana falleció hace varios años, vive en Madrid, es de Italia y vive en Madrid. Y vino porque, bueno, es azafata, bueno, aprovechamos y vino a visitarlo porque mi papá había estado en Italia, entonces vino a visitarlo. Una chica de la edad de mi hijo, 33 años, y la traje viajando, la traje de Córdoba hasta acá, hasta San Marcos, y después la llevamos a la noche, pues al otro día volvía a viajar. Azafata. Entonces, bueno, contaba la realidad, una chica de 33 años viviendo en Europa, vivió también en Barcelona, y ella contaba, por ejemplo, que lo que nos está pasando también a nosotros. A raíz del turismo, es bueno el turismo, sí, es bueno conocer otros lugares, sí, es hermoso. Pero a raíz del turismo, los desarrollos inmobiliarios empezaron a limitar, no para la venta, no para los departamentos para vivir gente, sino para alquilar para turismo. Como tenemos ahora, que lo podemos hacer en Buenos Aires, acá en Córdoba, cada vez va desarrollándose más. Entonces dice que ha pasado que en Barcelona hay lugares, sobre todo que todas las viviendas son nada más que para alquilar para el turismo porque les da un mayor rédito económico. El consumo, la producción, mayor rédito económico. Eso provoca que sean lugares cuando no hay gente, como no hay gente del lugar local con pertenencia, terminan, dice, lugares vacíos y provoca otras cosas como robo, ya dice, ¿qué tenés? Los cafés para que la gente o que vaya a tomar o vaya a comer algo, o compre algo. Pero ella me decía, una chica de 33 años, bueno, no es ninguna niña tampoco, trabaja hace bastante tiempo, pero dice, se pierde la pertenencia con el lugar, la pertenencia con el barrio. Los que tenemos la suerte de vivir en lugares así, todavía más alejados de los centros urbanos, ¿no? Que podemos todavía vivir con ese sentido de pertenencia al lugar, con las historias, cómo ha sido la vida, cómo se hizo esa escuela. Bueno, eso se ha ido perdiendo y se va perdiendo en el primer mundo. Ella tiene una crisis de la vivienda, eso también es una ecología cultural y de la vida cotidiana, y van perdiendo eso y ya los más jóvenes no tienen lugar, viven en un departamento que es un monoambiente. Bueno, nada más para decir lo que nos va pasando con esta visión consumista de la cultura. Bueno, ecología de la vida cotidiana, cuidar esto, lo mismo, los lugares comunes. Benedicto XVI decía que existe una ecología del hombre. Y también una justicia entre las generaciones. Esto lo destaca mucho el Papa Francisco, porque dice que no solo es preservar ahora toda esta ecología, el ambiente en general, sino que tenemos una deuda
con las generaciones futuras. La justicia social hoy, pero también la justicia social entre generaciones o generacional. Dice, la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. No puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. ¿Qué vamos a dejarle a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos y cómo queremos que sea? Entonces tenemos que tener una responsabilidad actual y intergeneracional. Bueno, líneas, acá empieza ya en esta parte la propuesta, todavía el tema de la ecología integral está dentro, ya es la propuesta central, la ecología integral, pero está dentro de lo que sería el juzgar. Y en esta parte que ya entra en el capítulo 5 y 6, empieza con líneas de orientación para la acción. Entonces ahí es donde da la importancia que tenemos que hacer un llamado a la conversión ecológica. Entonces nuestro camino de acción, dice la ecología, no se resuelve con la tecnología, sino que es un llamado profundo a la conversión interior. Y acá nos pone que el ambiente tiene que haber por eso un diálogo con la política y la empresa. Ahí discute un poco, dice, reaccionan con lentitud. Las negociaciones internacionales no avanzan. Son llamativas, dice, algunas estrategias que pretenden reducir los efectos invernaderos, pero que los compromisos recaen sobre aquellas personas que son los que menos han causado esta injusticia. Y como dice, el hilo se corta por lo más débil, lo dice directamente. La reducción de este tipo de gases requiere un compromiso y valentía y responsabilidad. Y los países pobres necesitan prioridad para la erradicación de la miseria y el desarrollo social de los habitantes. También la pobreza tampoco permite proyectar también cambios en la naturaleza, porque no tienen las facultades, no tienen las posibilidades económicas. Entonces hay que ayudar, pero todo esto tiene que haber un cambio, una conversión interior. Por eso dice que hay que estar en diálogo con nuevas políticas nacionales y locales. Critica el inmediatismo político. O sea, cuando hay las políticas no pueden ser inmediatas, sino que tienen que ser futuras y los gobiernos, una política de Estado no puede cambiar cuando cambia el gobierno, tiene que continuar, se tiene que seguir continuando, tiene que ser a largo plazo. Bueno, propone ahorrar energía, modificar nuestro consumo, economizar los recursos, los residuos, proteger las especies, diversificar la agricultura. A veces lo estamos viviendo, algunas cosas como tratar los residuos domiciliarios, bueno, de a poco. Y otro tema muy importante en este diálogo es la transparencia en los procesos decisionales. Acá habla expresamente de la corrupción. Para tomar decisiones hay que hacerlo con transparencia, ya que la corrupción esconde el verdadero impacto de cambio. Dice que hay que acabar con ella, porque si no se producen esos favores que algunos se ven beneficiados y otros no, y tienen que ser las políticas del gobierno, las políticas que se tomen económicas y sociales tienen que ser políticas nacionales y locales, tienen que ser transparentes. Y la rentabilidad no puede ser el único criterio. Habla del diálogo entre política y economía para la plenitud humana. La política no puede estar a merced de la economía, dice incluso, no puede someterse, sino que la economía debe estar al servicio de la vida humana. Y al plantear las cuestiones de progreso, dice, no es claro, porque hay algunos que cuando dicen, no, esto lo que está impidiendo, se habla mucho de eso, está impidiendo, no, lo que no quiere es que haya progreso. No se trata del progreso, sino de un progreso responsable. Hay que ver
como el desarrollo tecnológico no para más consumo, sino un consumo responsable. La producción responsable. No es que no tiene que existir. Las relaciones las religiones también tienen que estar en diálogo con la ciencia. La mayoría de las personas, o sea, ¿cómo empiezan estos cambios? Primero, el cambio no puede ser solo individual, sino que tiene que ser internacional. Por eso empieza desde las políticas internacionales, las políticas locales, la relación entre la política y la economía, la religión en diálogo con las ciencias. Dice acá, la mayoría de las personas del planeta se declaran creyentes. Por eso hace falta entrar en diálogo entre las diferentes religiones acerca del cuidado de la naturaleza y la defensa de los pobres. Se tienen que crear redes de respeto y fraternidad. Es imperioso un diálogo entre las ciencias mismas. Como decíamos antes, si no se quedan dentro del límite, la ciencia tiene un saber fraccionado, tiene que ser integral. Si no se quedan dentro de los límites de su propio lenguaje. Bueno, ¿nuestro camino cuál es? La conversión. Conversión, la crisis, conversión ecológica. Es decir, la crisis ecológica no se resuelve solo con tecnología, sino que es un llamado a una profunda conversión interior. Conversión del corazón. Cuando el otro día, el domingo, decía el padre en la misa, pidamos perdón por nuestros pecados, no con culpa, sino responsablemente. Es cierto eso. Me tocó, es verdad, pedir perdón con responsabilidad. Bueno, la conversión es del corazón, el perdón es del corazón, con responsabilidad con el corazón. Cuando somos capaces de superar, dice el Papa, y acá está la esperanza, de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y es posible que un cambio importante en la sociedad. Hay que cambiar hábitos, pero no hábitos externos solo, sino desde adentro. Hay que cambiar la forma de pensar. Por eso habla de la conversión ecológica. Implica, dice, dejar brotar todas las consecuencias con Jesucristo en las relaciones con el mundo que nos rodea. Actitudes claves para esta conversión habla de gratitud y gratuidad. Gratitud, reconocer el don de Dios. Gratuidad, no apropiarnos, no considerarnos dueños. Conciencia amorosa, es preciosa comunión universal. O sea, estar todas las criaturas íntimamente unidas. Creatividad y entusiasmo para buscar soluciones, dice. Como Dios, ofrecernos como un sacrificio vivo. Apostar por un nuevo estilo de vida, proponen, implica romper ese consumismo excesivo, significa redescubrir la sabiduría, menos es más. O sea, él habla de despojarnos de las cosas materiales, no que no vivamos con las cosas materiales, porque vivimos en el mundo, obviamente, pero sino con lo que necesitamos. Eso nos va a dar mayor libertad, pero no como un sacrificio solamente, sino con responsabilidad para tener más libertad y alegría. Por eso es tan importante la comunión que él tiene con San Francisco de Asís en ese sentido. Porque ese desapego a las cosas, no digo que tiremos, ¿no? Pero ese desapego es vivirlo con alegría, o sea, sentirlo como una alegría, pero como sentir la libertad, no necesito esto para ser feliz. Es muy noble asumir el deber de cuidar, dice, con pequeñas acciones, todos los días, poder transformar. Evitar el uso de materiales plásticos, el reducir el consumo del agua, separar los residuos, tratar con cuidado a los demás seres vivos. Son propuestas que va haciendo. Bueno, y ya estoy terminando con esto ya. Un tema antes de decir esto, el otro tema que cómo apostamos, cómo logramos el cambio, esto es esencial, es con educación y espiritualidad. Eso es lo que nos ofrece Francisco. El camino es la educación y la capacitación. Por eso es muy importante este encuentro. Porque a través de la educación y la capacitación vamos a ir logrando los cambios interiores. Nos obliga a estudiar, a ver qué está pasando. Entonces, la educación y la capacitación. Eso nos ayuda a la renovación y a los proyectos.
Cada cambio necesita una motivación y sigue un camino educativo. Despierta la conciencia del ser humano. Y las áreas dedicadas a la formación son todas. La familia principalmente, porque es la primera unidad en la que se forma el ser humano. Nosotros, los padres, cómo debemos enseñarle a nuestros hijos esta toma de conciencia, para que a su vez ellos nos vayan transmitiendo. La familia principalmente, la escuela, la catequesis, la iglesia, la doctrina social de la iglesia. Todos ayudan a la formación integral del ser humano. Esta tarea, por eso dice, pertenece a la iglesia. Bueno, habla de la espiritualidad ecológica y hace toda en la parte final, que es muy lindo para leerlo, especialmente cómo Cristo o sea, Cristo con la muerte todos los domingos. Cristo con la muerte, Dios nos ha entregado a su Hijo único. Y en la comunión del domingo lo tenemos nuevamente, ingresa, se hace carne otra vez con nosotros, se hace materia y se une a nosotros mismos. Y eso nos va a ayudar también a lograr este cambio. Entonces, concluye con un llamado a la esperanza, justamente peregrino de la espera del tema del jubileo del 2025. A pesar de la gravedad del diagnóstico, dice Francisco, el mensaje final no es de miedo, no debemos tener de miedo, sino esperanza. La humanidad posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. El Creador no nos abandona, nunca se arrepintió, nos entregó a su Hijo. Siempre hay un proyecto de amor. Nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor. No se arrepintió nunca de habernos creado. La invitación que nos hace es caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Bueno, estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias a todos. Espero. Muchas gracias, Bueno, Adriana. Muy clara tu presentación. bueno, ahí les he mandado, como dije, también un trabajo para docentes que los pueden adaptar a la escuela si tienen ganas y ver. Y en realidad, como yo no escribo como el doctor Seco, que he escrito sobre, sí he mandado algunos recortes de día. Ah, y una cosa importante que quiero decirle, disculpe antes de que a los 10 años, este año, el 17 de julio, la CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, sacó un documento, esperen que ya les voy a decir, que se los mando, es un documento corto, que se llama Orientaciones, frutos de reflexión y del discernimiento orante. Ah, no, eso lo dice al final. Es una orientación para por el tema de la minería, porque dice que la minería también trae una gran problemática, no solo ambiental, porque se trabaja y se destruye y deja zonas muy abandonadas, hay también pobreza, abuso, el tema también de la, bueno, prostitución, ahí también hace la deuda ecológica y les mando el documento para que lo lean y también, o sea, como siempre se remarca, no solo esta encíclica ha dado otros documentos sobre el tema. Bueno, listo. ¿Alguien quiere decir Sí, algo? quería, Adriana, rescatar, porque estuve viendo lo que enviaste, Sí. me parece muy interesante la propuesta para docentes. Mm. Sin duda es una secuencia, que es el nuevo formato que ahora se trabaja en los colegios. Sí. Muy interesante. Y también de decir que, bueno, tenemos entendido que varios colegios diocesanos están tomando un poco esta temática con experiencias de abordaje muy buenas. Así que propongo como propuesta, si alguien se anima a la clase que viene y quiere exponer brevísimamente alguna experiencia de trabajo Ah, está eh, bueno. en las escuelas, sería enriquecedor, ¿no? Para ir
poniendo en práctica esto que nos ha presentado hoy. Bueno, Sí, la verdad. acá leyendo un poquito los chats, dice Mm, Osvaldo, excelente exposición, muchas gracias. Eh, dirección de Madre Cabrini, que la directora, excelente ponencia de la doctora, muy buenos sus aportes. Eh, Viviana, muy buena, muchas gracias. Estela, buenísimo, bueno, me encantó. María, me encantó, gracias. Adriana, viva nuestro Papa Francisco. Mónica, excelente, muy actual el tema para nuestro pueblo. Mónica Sormani. Estela también, muy buena y clara la disertación. bueno, muchas gracias. No sé, Ricardo, a ver qué es mi maestro. No, no, estuvo bien, Ariana, muy bien. Eh, el- Hemos tomado solamente dos grandes hitos del Papa Francisco, eh, porque verdaderamente estamos rescatando la figura del Papa argentino. Y, y este aporte que hizo hace 10 años, verdaderamente, así como lo has planteado, lo hemos recorrido, eh, a- tiene una profunda raíz en la historia latinoamericana, porque Francisco era argentino, pero latinoamericano, y con esta problemática tan, pero tan real que es la ecología. Pero ecología, que es en griego, eco es casa, ¿no? El Tratado de la Casa. Pero bien, Francisco continúa la idea del Papa Juan Pablo II, cuando habla de una ecología integral, una ecología humana. Es decir, esto es un orden jerárquico. No están primero los animales y después el hombre. Están todos. Es cierto que la persona humana es cierto que la persona humana tiene una dignidad y una jerarquía superior a los animales, pero está también dentro de este mundo y esta creación hecha por Dios, que el poverelo de Asís rescató allá por el año 1200 y que hoy absolutamente tiene validez la enseñanza de ese, uno de los grandes santos de la iglesia, que aparecen los santos cuando más se los necesita. Siempre hay necesidad y cuando se ve todo oscuro, aparecen estas personas que enderezan el tiempo y uno de ellos fue San Francisco de Asís, de quien tomó su nombre el Papa argentino, que seguramente le vamos a ir rescatando y descubriendo un montón de cosas, algunos aportes que no pudimos apreciar precisamente los argentinos tan claramente durante su pontificado. Pero bueno, vamos a terminarlo. Hay muchos otros temas que desarrollar, pero bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado acompañarnos en esta tarea, el esfuerzo que significa preparar estas temáticas y que, bueno, lo hayamos puesto al servicio de la comunidad. Bueno, no, gracias. Gracias a vos y gracias a ustedes y gracias a todos los que estuvieron escuchando y gracias por lo que dijeron. Por el, bueno, no sé, alguien más. Bueno, gracias a todos también. No sé cómo cerrar, No se cómo olviden, bajar, ¿eh? no digo, a medida que vayan cerrando, vayan escribiendo sus nombres a fines de ir Ah, controlando la asistencia, ¿sí? está. Puedes dejar de compartir. Siguen saludando en el chat. Muchas gracias a Vamos todos. Así para que sacar esto. ¿Me explica? Share, share, Ah, lo mismo. lo mismo. Mm, Ahí va a decir, ya está. Ahí. No, ¿sí? No, no sale todavía. no, no Bueno, se sale. aprende, se aprende. No, sí, no sé, Si no, todavía hacelo no. vos, Daniel. ¿Podés Sacáselo. sí, sí, hacerlo? Porque... ahí está Mauricio administrando Ah, bueno, bueno, la listo, no plataforma, tocó. así que no se preocupen, él va cerrando la sesión. Bueno, bueno, no, no, porque digo, como no. Bueno, sí. Gracias, buenas noches. Nos Bueno, Bueno, vemos buenas el otro noches y miércoles. muchas gracias a todos, ¿eh? Chao, hasta Chao, luego. chao, gracias. Chao, hasta luego, gracias. chao. Muchas gracias.